Buenos días compañeros, buenos días profesor. En esta oportunidad vengo a presentarles el trabajo titulado Impacto del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos sobre las importaciones en el periodo 2006 al 2019, sobre el cual nos encontramos trabajando mi compañero Junior Orlando Moseguate Rivas y quien les habla Julio Joab Rivera Pérez. Primeramente quisiera empezar dando un pequeño resumen acerca de nuestro trabajo. El presente trabajo de investigación se realiza para estudiar el efecto del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos sobre las exportaciones en los años 2006 y 2019. También cabe recalcar que se realizará utilizando un modelo gravitacional aumentado del comercio internacional. También porque está particularmente bien definido para efectos ex post de los acuerdos y las relaciones comerciales bilaterales. También quiero recalcar que nuestra investigación sigue el modelo deductivo, ya que se utiliza para verificar el fenómeno observado y los métodos deductivos están asociados a la investigación cuantitativa. Y quisiera presentar el planteamiento del problema. Como principales puntos quisiera tocar tres. El primero es que, como había mencionado, Estados Unidos es uno de los principales mercados que Perú tiene en cuanto a temas de exportación. También en la importancia de las exportaciones aquí en Perú. Y el tercer punto vendría a ser el gráfico. El primero, Estados Unidos, potencia mundial en desarrollo, por lo tanto, nos conviene a nosotros tener acuerdos comerciales con él. Segundo, la importancia de las exportaciones y de las importaciones también aquí en Perú, ya que es una de las cuentas nacionales más grandes que el Perú posee y es una de las cuales más dinero efectivo, dinero en liquidez, ingresa al Perú. Y como podemos ver aquí en la gráfica, vemos que la línea roja, que es las importaciones, sobrepasa en gran manera a la línea azul, que son las exportaciones. ¿Esto qué quiere decir? De que en algún momento de la historia, a pesar del Tratado de Libre Comercio, se importa más de lo que se exporta, es decir, que sale más dinero de lo que ingresa. Por lo tanto, ¿será que verdaderamente está impactando el Tratado de Libre Comercio en Perú? Es cierto que Perú ha sido verdaderamente el verdadero beneficiado. Es por eso que pasamos a la siguiente etapa de la formulación del problema. Y siendo el problema principal, si el comercio bilateral creado por el TLC con Estados Unidos provocó que el crecimiento de las exportaciones peruanas dependa del tratado durante el periodo 2006 al 2019. Y siendo los problemas específicos, ¿cuál es el efecto del TLC entre Estados Unidos y Perú sobre las exportaciones peruanas durante el periodo 2006 al 2019? ¿Cuál fue la relación a largo plazo entre las exportaciones y el comercio bilateral con Estados Unidos durante 2006 y 2019? ¿Y las políticas actuales son eficientes para los TLC? Y bueno, seguimos con la justificación de la investigación. Perú está clasificado como economía en desarrollo y sigue el modelo de economía abierta, por lo cual su estabilidad económica depende en gran mayoría de los países desarrollados, como podemos haber visto, por ejemplo, en la crisis de 2008, que afectó en gran manera a las exportaciones, sobre todo a las exportaciones. Es decir, que la volatilidad económica extranjera impacta directa e indirectamente sobre el crecimiento económico del país, el flujo comercial y otras variables macroeconómicas. Sobre todo el flujo comercial, porque como había mencionado, afecta a las exportaciones y también, obviamente, las importaciones. Y bueno, ahora pasaremos a los antecedentes en los cuales he querido incluir dos papers que sobre todo nos ayudaron muchísimo a la realización de la investigación, siendo la primera del autor Botero, que dice la estimación del impacto sobre el empleo de los tratados de libre comercio en Colombia. Este autor utiliza un modelo de equilibrio general computable centrado en Colombia, analizando cómo el efecto que posee la suscripción de acuerdos comerciales como el ALCA y el TLC en su país, utilizando también un modelo gravitacional, al igual que Padilla en su trabajo de investigación llamado Un análisis gravitacional de la creación y desviación comercial en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Y siendo este autor el que intenta explicarle la relación entre los tratados de libre comercio y las variables DUMI y los efectos en el comercio intrabloque y el flujo comercial, es decir, las exportaciones e importaciones, se puede estimar mediante el modelo gravitacional. Ahora quisiera pasar un poco a leer un poco acerca del marco teórico, sobre los cuales hemos incluido en esencia cuatro teorías. La primera es la teoría del superávit comercial, ya que esta establece que la riqueza de un país se plasma en su balanza comercial, es decir, las exportaciones de un país tienen que ser mayores que las importaciones, generando una balanza comercial favorable. También la teoría clásica de la ventaja absoluta, en la cual Adam Smith, en su libro de la riqueza de las naciones, planteó la idea de bienestar máximo por medio del trabajo y libre cambio. También la teoría clásica del comercio internacional, el cual planteó la teoría donde el valor de los bienes se atribuye a la cantidad de trabajo que incorpora.
Y por último, pero no menos importante, la nueva teoría del comercio. Krugman nos dice que el comercio internacional evolucionó de una manera tan rápida y que dichas teorías anteriores mencionadas no lograban explicar suficientemente el comercio internacional entre países con, por ejemplo, condiciones semejantes y que vendían los mismos productos. Pero nosotros hemos decidido utilizar el modelo gravitacional aumentado, que es, eh, que es el que evalúa y cuantifica el impacto del comercio exterior entre dos países, que es justamente lo que nosotros tratamos de estudiar. Su nombre toma en base a la ley formulada por Isaac Newton, la cual establece que la fuerza de atracción de la gravedad entre dos objetos es proporcional al producto de sus masas. Y ahora procederemos con el mapa conceptual. Como podemos ver aquí, hemos tratado de explicar las ventajas, las determinantes, las teorías, el modelo que vamos a utilizar, que es el modelo de la ecuación gravitacional, y la teoría, por ejemplo, la del mundo del Flummi, y también la economía de escala, que es precisamente para nuestro trabajo. Y por último, quisiera tratar el tema de marco conceptual. Las variables que nosotros hemos precisado son las de flujo comercial, que reúne, como les decía, la exportación y las importaciones, el Producto Bruto Interno tanto de Estados Unidos como de Perú, la distancia de capital a capital, ya que como vamos a ver más adelante, es también un factor importante para poder determinar el impacto de un tratado de libre comercio. También el lenguaje, si existe el lenguaje común entre los países o si existe otro tipo de idioma, el tipo de cambio bilateral y las exportaciones de Perú hacia Estados Unidos. ¿Y qué cosa es estos conceptos? El flujo comercial es la compra y venta de bienes y servicios entre dos países, es decir, mide la balanza comercial. El Producto Bruto Interno es el nivel de actividad económica y se define como el valor de los bienes y servicios finales en una economía en un periodo determinado. La distancia. Aquí hemos utilizado la definición de la enciclopedia de Laures, que dice que es la facilidad o dificultad que tienen los bienes, servicios, capital, trabajo, información e ideas de moverse a través del espacio. Esta definición también está siendo respaldada por el Banco Mundial del Comercio en su reporte del 2009. También Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países, es decir, puede ser bilaterales o multilaterales. En nuestro caso es bilateral. Por lo tanto, se utiliza un tipo de cambio bilateral. El tipo de cambio es una referencia que se usa en el mercado cambiario para conocer el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera, siendo también las exportaciones y el lenguaje temas que también vamos a tratar. Y quisiera leer también los objetivos y hipótesis de esta investigación. El objetivo principal es comprobar que el comercio bilateral creado por el TLC con Estados Unidos provocó que el crecimiento de las exportaciones peruanas dependa del tratado durante el periodo 2006 y 2019. Y los objetivos específicos son cuantificar el hecho del TLC entre Perú y Estados Unidos sobre las exportaciones durante el periodo 2006-2019, medir la relación a largo plazo entre las exportaciones y el comercio bilateral con Estados Unidos, y luego del análisis econométrico, recomendar políticas que ayuden a reducir la relación causa-efecto del TLC sobre las exportaciones durante el periodo 2006 y 2020. También la hipótesis general y la hipótesis específica son que el comercio bilateral creado por el TLC con Estados Unidos no provocó que el crecimiento de las exportaciones peruanas dependa del tratado durante el periodo 2006 al 2019, y las hipótesis específicas nulas son, en efecto, del TLC entre Perú y Estados Unidos sobre las exportaciones es negativo para el periodo 2006 al 2019. La hipótesis nula de la segunda hipótesis específica es no existe una relación a largo plazo entre las exportaciones y el comercio bilateral con Estados Unidos durante dicho periodo. Y la última hipótesis nula es que las políticas actuales que ayudan a reducir la relación causa-efecto del TLC sobre las exportaciones durante el periodo 2006 a 2019 no son eficientes. Ahora le paso con mi compañero que estará dando la siguiente parte. Muchas gracias.